Buenos días, mi nombre es Pedro Fragoso y con mi compañero Claudio Velázquez voy a estar realizando la presentación sobre los diodos especiales. Un diodo básicamente es un dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente en una sola dirección y se opone al paso de este de forma opuesta. En electrónica existen muchos componentes que nos ayudan a controlar y transformar señales, y los diodos y los circuitos como rectificadores, multiplicadores y limitadores son muy importantes porque permiten encender luces, convertir corriente, regular voltajes o detectar señales. El primer tipo de diodo sería el diodo LED, que es un componente semiconductor que transforma directamente la energía eléctrica en luz visible o infrarroja. Su símbolo es representado como un diodo convencional con dos flechas que emanan de él, simbolizando la emisión de luz. Para que este emita luz, debe estar polarizado directamente, es decir, el voltaje positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo. Si se polariza inversamente, no conduce y puede dañarse. Es ampliamente utilizado como indicadores luminosos y en aparatos electrónicos, en pantallas, iluminación general y señalización. El siguiente tipo de LED sería el diodo Zener, que es un tipo de diodo especial diseñado para mantener un voltaje constante a través de sus terminales cuando está polarizado inversamente y alcanza una tensión específica. Su símbolo se parece al de un diodo normal, pero la barra del cátodo tiene una pequeña línea que parece una Z. Se utiliza principalmente polarizado inversamente para aprovechar su característica de regulación de voltaje, y en polarización directa actúa como un diodo normal. Cuando el voltaje inverso alcanza el voltaje Zener, que sería el valor de voltaje inverso al que el diodo comienza a conducir corriente de forma controlada, se produce una ruptura controlada de la unión. A partir de este punto, el diodo permite que una corriente considerable fluya en reversa, pero mantiene el voltaje estable a través de él, actuando como un regulador de voltaje. Es fundamentalmente utilizado en fuentes de alimentación para regular y estabilizar el voltaje de salida, como referencia de voltaje en circuitos de precisión, y para proteger circuitos sensibles contra sobrevoltajes. El siguiente tipo de diodo sería el fotodiodo, que es un dispositivo semiconductor que convierte la energía luminosa directamente en una corriente eléctrica. Este actúa como un sensor de luz. Su símbolo es similar al de un diodo LED, pero las flechas están apuntando hacia él. Este generalmente se opera polarizado inversamente para maximizar su sensibilidad y velocidad de respuesta a los cambios de luz. Cuando la luz llega al fotodiodo, libera electrones dentro del material, y estos electrones se separan gracias al campo eléctrico interno del diodo, y eso genera una corriente eléctrica. Cuanto más luz recibe, mayor es la corriente que produce. Es utilizado en detectores de luz como sensores ambientes, detectores de control remoto, lectores de código de barras, sistemas de comunicación por fibra óptica y en diversas aplicaciones de detección y medición de luz. El siguiente tipo de diodo sería el diodo láser, que es un tipo de semiconductor que emite un haz de luz coherente de un solo color y muy concentrado. Funciona mediante el principio de emisión estimulada, lo que lo diferencia de un LED que emite una luz más dispersa y menos precisa. El símbolo es similar al de un LED, pero las flechas de emisión de luz suelen estar contenidas dentro de las líneas polareras, sugiriendo la direccionalidad y coherencia del haz. Ok. Este debe estar polarizado directamente para que pueda generar luz láser. El funcionamiento, al igual que un LED, el diodo láser produce una luz cuando circula corriente, pero a diferencia del LED, la luz se refuerza dentro del diodo gracias a unos espejos en sus extremos. Esta luz rebota y hace que se generen más fotones iguales, formando un haz láser muy fino y potente. Esto ocurre solo cuando la corriente supera un nivel mínimo. Este tiene aplicaciones esencialmente en lectores o grabadores de CD, DVD y Blu-ray, impresoras láser, sistemas de comunicación por fibra óptica de alta velocidad, punteros láser, cirugía láser y diversas aplicaciones industriales de corte y soldadura. Tipo de diodo sería el diodo varicap o varactor, que es un diodo semiconductor cuya capacitancia de unión puede ser variada y controlada al cambiar el voltaje inverso aplicado a través de él. Este actúa básicamente como un condensador variable controlado por voltaje. Su símbolo se representa como un diodo estándar, pero con un símbolo de condensador al final del cátodo. Este se utiliza polarizado inversamente y cuando el diodo varicap está en polarización inversa, se comporta como un condensador. La zona del medio actúa como aislante y los lados como placas. Si se aumenta el voltaje inverso, la zona aislante se hace más grande y la capacitancia disminuye. Pero si se reduce el voltaje, la capacitancia aumenta. Así se puede controlar su capacidad con voltaje. Este tiene aplicaciones fundamentalmente en circuitos de sintonización de radio y televisión, osciladores controlados por voltaje en sintetizadores de frecuencia y fase, y moduladores de frecuencia y en filtros sintonizables. El siguiente tipo de diodo sería el diodo túnel, que es un diodo semiconductor que tiene una característica inusual de resistencia negativa en una parte de su curva de corriente de voltaje directa, debido a un efecto de la mecánica cuántica llamado tunelización. Su símbolo es similar al de un diodo, pero con un arco que cruza el cátodo, indicando su característica única.
Túnel opera principalmente en polarización directa para mostrar su región de resistencia negativa. En el diodo túnel, la unión entre las capas está tan fuertemente dopada que la zona intermedia es muy delgada. Esto permite que los electrones atraviesen la barrera como si fuera un túnel, incluso con voltajes muy bajos. Lo más curioso es que en cierto rango de voltaje la corriente disminuye aunque el voltaje aumente, lo que se llama resistencia negativa. Después de eso, el diodo vuelve a comportarse como uno normal. Este tiene aplicaciones en osciladores de muy alta frecuencia, amplificadores, detectores de microondas y en circuitos de conmutación de alta velocidad debido a su rápida respuesta. Un diodo PIN es un dispositivo semiconductor que consta de tres capas: la parte P o positiva, la parte I o intrínseca, que lo que quiere decir que es un semiconductor no dopado, y la parte N negativa, formando así su acrónimo PIN. Este diodo tiene la particularidad de que la estructura permite convertir señales de luz a corrientes. Proporcionalmente a la intensidad de luz que reciba, va a proporcionar cierta cantidad de corriente. Asimismo, podemos decir que al aplicar una polarización directa, este dispositivo tiene la particularidad de que a altas frecuencias se comporta como una resistencia controlada por corriente, así que sube su impedancia. Aplicaciones comunes son como comunicaciones de radiofrecuencia, sistemas de microondas, fotodetectores y sensores ópticos, así como protección contra sobretensiones. El SCR o rectificador controlado de silicio es un dispositivo semiconductor de 4 capas, 3 terminales y una unión PNPN. Este se utiliza para controlar y rectificar la corriente en los equipos electrónicos. Este viene siendo su representación esquemática: ánodo, cátodo y compuerta de gate. Ahora bien, para su funcionamiento tenemos que este dispositivo se comporta como un interruptor que se activa mediante una señal en su terminal de compuerta. Ok, cuando se aplica una pequeña corriente en la compuerta y el ánodo está a mayor potencial que el cátodo, el SCR comienza a conducir corriente. Ahora bien, esto no permite poder hacer o aplicarlo en control de potencia de cargas de AC, control de velocidad de motores, sistema de iluminación, etc. Rectificadores puentes integrados. Es un dispositivo que nos ayuda a convertir o a rectificar una señal AC a DC. Conociendo la naturaleza de la corriente AC fluyendo entre el tiempo de positivo a negativo, ese rectificador nos ayuda a mantener simplemente los semiciclos positivos. Así, cada vez que le llega la señal o el semiciclo positivo a uno de sus terminales, este simplemente deja pasar este señal positiva, llevándonos así a su funcionamiento, que es principal para tipos de puentes, convertidores, rectificadores y circuitos que conlleven convertir una señal AC a DC. Circuitos multiplicadores de voltaje. Estos circuitos son circuitos integrados que, al usar una combinación específica de diodos y capacitores, nos permite multiplicar la potencia de salida, o sea, de tensión, 2, 3 veces dependiendo la cantidad de ramas o repeticiones que tengamos y deseemos del circuito, según capacitores y diodos. Se funciona aprovechando la corriente. Hace que mediante ciclos positivos y negativos permite que los diodos conduzcan cargando los capacitores y así al otro semiciclo poder utilizar la fuerza o tensión de estos capacitores para seguir en el otro ciclo y cargar el otro capacitor y utilizar aún una fuerza de tensión mayor, duplicándola o triplicándola según se necesite. Ahora bien, estos no generan potencia adicional, tensión adicional. Estos solo aumentan la tensión de salida. Esto quiere decir de que hay que darle cierto tiempo para que el circuito pueda cargar los capacitores, y a partir de que los capacitores estén cargados con la tensión máxima de la fuente y teniendo en cuenta como si los diodos fueran ideales, o sea que no consumen voltaje, podríamos tener el doble o el triple perfectamente del voltaje de la fuente o de entrada. Ahora bien, teniendo en cuenta la caída de voltaje de 0.7 en diodos de silicio,
pues tenemos un valor un poco menor al esperado en cuanto a no es ideal, multiplicando por doble o el triple. Ahora bien, ¿para qué nos ayuda esto? Para equipos de rayos X, cañones de electrones y fuente de voltaje de bajo consumo, subiendo la potencia, pero sin sacrificar su naturalidad de funcionar con un voltaje menor, por así decirlo. Circuitos limitadores de voltajes o clippers. Estos tipos de circuitos integrados limitan la amplitud de una señal de voltaje a un valor preestablecido, eliminando los picos superiores o inferiores. En este caso, vemos que tenemos dos fuentes DC, una polarizada directamente contra un diodo indirectamente polarizado a este, y asimismo tenemos una fuente polarizada indirectamente a un diodo polarizado directamente a este. Ahora bien, cuando emitimos un semiciclo positivo y este semiciclo positivo en el D1 o la primera fuente, tenemos que si este semiciclo, cuando vaya subiendo o aumentando su valor, sabemos que varía en función al tiempo, esta fuente alcance un valor pico o valor máximo superior al que está emitiendo la fuente de DC, pues este diodo hará que se clipee y entonces funcionaría y tendríamos el voltaje de la fuente DC en la parte superior del nodo superior que llegará a la carga, haciendo que cuando el voltaje de la fuente llegue a un punto, este clipee lo que viene siendo el diodo y pues funcione el voltaje de esta fuente. Asimismo, en la otra parte del semiciclo, cuando este emite un semiciclo y llega a la fuente de D2 o la segunda fuente, cuando el voltaje de la fuente llegue a un punto que sea mayor a 10 voltios, pues este va a clipear lo que viene siendo el segundo diodo y así veríamos reflejado el voltaje de la segunda fuente en el nodo superior, llegando así a la carga. ¿Para qué nos sirve esto? Esto sirve para protección de circuitos sensibles y eliminación de picos de ruido o señales de sobrevoltaje según necesitemos. Circuitos sujetadores de voltajes o clampers. Ese tipo de circuitos integrados desplazan el nivel de voltaje de una señal AC sin cambiar su forma, agregando un componente de corriente continua. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Al tener una fuente de voltaje AC en lo que viene siendo el input, pues al emitir un semiciclo positivo al principio, como el diodo está indirectamente polarizado o inversamente polarizado, pues no conduciría corriente, por lo que tendríamos acá una especie de circuito abierto simplemente. La señal o voltaje que llegaría al output sería simplemente la señal de voltaje al input. Ahora bien, cuando emitamos un semiciclo positivo, este diodo conducirá cerrando el circuito en la primera malla y cargando lo que viene siendo el capacitor, teniendo una polaridad hacia el output y el negativo para el input. Esto hará que al emitir luego un semiciclo positivo nuevamente en la parte de arriba, pues este capacitor DC más la fuente de señal AC se sumarán, haciendo que la señal de fuente AC trabaje lo que viene siendo en el entorno positivo, sujetándolo así por la carga o tensión que nos proporciona el capacitor. Así tenemos que el capacitor almacena la señal de carga y cambia el nivel de la señal. El diodo controla el paso de la corriente para permitir el desplazamiento. Restaura el nivel de señales de DC, sincronización en TV y transmisiones digitales, así como amplificadores de una señal. En conclusión, todos estos dispositivos nos pueden ayudar a configurar un circuito de la manera más óptima posible, permitiéndonos ver el potencial que tienen en su mayoría los diodos al momento de interactuar con la corriente AC y DC y maniobrar con estos según lo necesitemos. Esto ha sido todo, muchas gracias.